Buenas noches, mi nombre es Elianixa Camacho, somos el equipo 5. Les voy a hablar acerca de la falacia. ¿Qué es la falacia? La falacia es un razonamiento no válido o apariencia de razonamiento correcto. Es un razonamiento engañoso o erróneo, pero que pretende ser convincente o persuasivo. Algunas falacias se cometen internacionalmente a persuadir o manipular a los demás, mientras que otros se cometen sin intención debido a ser descuidados por la ignorancia. ¿Cómo se clasifica? Las falacias se clasifican por apelación al hombre, apelación a la autoridad y apelación a los sentimientos. Apelación al hombre es ofensivo, puede implicar identificar a quien sostiene la idea sin dirigirse a argumentos. Por ejemplo, tú no puedes opinar del divorcio porque llevas años separada. Tú no puedes opinar sobre los niños porque no puedes tener niños. Apelación de la autoridad constituye una falacia cuando se tergiversa en la inserción de las palabras o se cita un personaje que no tiene nada que ver con el asunto tratado. Por ejemplo, pero tengo por qué hacerlo porque usted me ordenó hacerlo. Apelación a los sentimientos se incurre en ellos cuando se intenta conmover al otro para conseguir algo. Ejemplo, si me dejas, yo me mato. No puedes presentar el examen porque se murió mi abuelita. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, mi nombre es Juana Alice Morales Caraballo, pertenezco al equipo 5 de Lógica Jurídica. Estamos grabando este video, profesor, porque tuvimos problemas con la conexión para la videoconferencia. Y bueno, la idea es cumplir lo que se nos estableció para el cierre pues, del ciclo de esta materia. Entonces, de verdad hicimos todo lo posible por tratar de cumplir, pero lamentablemente no fue imposible. Entonces, bueno, vamos a cumplir de esta manera con este video, tratando de hacerlo lo mejor posible, pues. Mi compañera que me antecedió, Elianixa Camacho, que estábamos hablando sobre la falacia. Yo continúo hablando sobre las falacias procedentes de errores lingüísticos. Tenemos la falacia por equívoco, que consiste en utilizar una palabra o frase con distintos sentidos dentro de un mismo razonamiento, generando conclusiones falsas. Por ejemplo, ya que las madres nunca se equivocan, puedo decir que las madres son perfectas. Esto es falso de toda falsedad. Falacia por ambigüedad. Se produce al hacer una redacción descuidada. La premisa es falsa, en un sentido y en otro no. Ocurre especialmente en los titulares de los diarios, por razones de estilo o por razones de sancionalismo. Falacia procedente de razonamiento falso. Causa falsa consiste en establecer como causa de un hecho aquello que lo precede inmediatamente en el tiempo. De este tenemos un ejemplo que dice: el sol sale porque el gallo canta. O sea, es algo totalmente falso porque el sol sale por naturaleza, porque como cae la lluvia, como anochece, como sale la luna, etcétera, etcétera. No porque el gallo canta. Falacias por regla general en caso particular. Obedece la idea de deducir impropiamente una aplicación de una regla general a un caso particular, que no se ajusta a ella. Ejemplo, si llueve, se moja la calle. No llueve, entonces la calle no se moja. Generalización apresurada. Consiste en utilizar incorrectamente el razonamiento inductivo, enunciando una regla general a partir de las excepciones. Ejemplo, tenemos un rebaño de ovejas, ¿verdad? Y la generalización apresurada en este ejemplo es: nos encontramos ante una plaga de ovejas negras y tenemos una oveja negra dentro del rebaño. Apelación a la ignorancia. Consiste en defender la verdad o falsedad de un enunciado basándose en la idea de que nadie ha probado lo contrario. Ejemplo, los duendes existen. Nadie ha probado lo contrario, porque nos esconden las cosas en la casa. Por eso afirmamos que los duendes existen. Argumento tautológico o círculo vicioso. Consiste en defender una afirmación mediante razones que significan lo mismo que la afirmación original. En términos general, y para concluir con lo que es la falacia, podemos decir que son argumentos y o situaciones que son totalmente falsas, carecen de veracidad y de comprobación. Y para cerrar con
razonamiento o un pensamiento de Ulpiano que decía: estos son los mandamientos de derecho. Vivir honestamente no ofende a los demás. Dar a cada uno lo suyo. Buenas noches. Mi nombre es Luis Enrique Vargas Rodríguez y les voy a hablar sobre la argumentación jurídica. Cuando hablamos de la argumentación jurídica, es prácticamente llegar a una conclusión a través del razonamiento lógico o afirmaciones basadas en hechos reales, por el cual nosotros como personas nos integramos al entorno en el cual interactuamos con otras personas, y así realizar el proceso de comunicación, o también llamado de interactividad. En la argumentación jurídica encontramos algunos componentes, como lo es identificar y entender la presentación de un argumento explícito o implícito, y las metas o propósitos de los participantes en los diferentes tipos de diálogo. También encontramos que identificar la conclusión y sus premisas, es decir, la conclusión es derivada de esta. Establecer el onus probandi o carga de la prueba para determinar quién hizo la afirmación inicial y por consiguiente el responsable de proveer las evidencias por las que su posición merece ser aceptada. Se pone en orden las evidencias para su posición con objeto de convencer o forzar la aceptación del oponente. Esto es realizado mediante válidos, atinados y convincentes argumentos, faltos de flaqueza y no fácilmente atacables. Se debe tratar de identificar fallos en el argumento o razonamiento del oponente para poder atacar las razones o premisas del mismo y proveer contraejemplos. Así es posible para identificar falacias lógicas que muestren por qué una conclusión válida no puede ser derivada de las razones o argumentos que el oponente ha mostrado. El ejemplo más común de la argumentación podemos conseguir en los términos que se utilizan en algunas compañías publicitarias, en los sitios web e incluso en algunas religiones, utilizando para definir algún concepto. Claro, pero para esto es importante que estas metáforas sean entendidas por el público al que se está dirigida. Las metáforas son de gran apoyo para entender los nuevos conceptos. Continuando con el tema de la argumentación jurídica, encontramos una definición de otros investigadores. Falcón y Rojas expresan que la argumentación es una expresión nuestra del razonamiento que pretende convencer a otras personas en confrontación con razones expuestas. Podemos ver un concepto muy claro sobre la argumentación jurídica. Dicha argumentación está complementada por una serie de técnicas, las cuales se definen a continuación. La primera de ellas es la tesis, la cual no es más que la aseveración que un sujeto pretende demostrar ante toda actividad argumentativa, donde se parte de algo y se llega a demostrar ese algo. Esta tesis debe pasar por un proceso cognitivo especializado, donde se conjuga la parte teórica con la práctica, la cual se realiza mediante una concatenación de inferencias jurídicas. Estas mismas tienen que ser consistentes, coherentes, exhaustivas, teológicas y fundadas en la razón suficiente. Por otro lado, encontramos la demostración, que es otra técnica que pertenece a la argumentación jurídica. La demostración consiste en presentar datos o hechos que fundamenten dicha tesis. También es el medio de prueba que se utiliza para establecer la verdad. La misma nos permite probar la verdad de las proposiciones. Y por último, esta se lleva a cabo mediante la fundamentación y la refutación. La fundamentación es el objeto de demostrar nuestra propia tesis por medio de premisas. Es decir, que debemos demostrar nuestros elementos verdaderos que van a argumentar esa tesis.
La refutación no es más que la finalidad que tiene el sujeto de atacar y destruir dicha tesis del adversario. En conclusión, podemos decir que las técnicas argumentativas es la idea final que se presenta como la única y posible demostración de la tesis. Es un argumento lógico que se compone de premisas y proposiciones del silogismo, de donde se infiere y se saca la conclusión. Es decir, que estas técnicas tienen que estar compuestas por elementos que nos lleven a descifrar o a desmontar lo que está mal redactado o mal informado en una argumentación. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Eduardo Ganache, pertenezco al equipo número 5. Me toca exponer elementos y formas de las demandas. Podemos decir que es de suma importancia conocer que una demanda corresponde a una acción, procedimiento ordinario que le permite a los ciudadanos la posibilidad de velar por sus derechos y que puedan interactuar y que puedan acudir ante un tribunal de primera instancia en lo civil, mercantil o del trabajo. Al respecto, el doctor Ortiz nos expresa en el 2004 que entendemos por acción procesal posibilidad jurídico-constitucional que tiene toda persona natural o jurídica, pública o privada, de acudir ante los órganos jurisdiccionales para que mediante los procedimientos establecidos en la ley pueda obtener la tutela de un determinado interés jurídico, individual, colectivo, difuso o para lograr los efectos que la ley deduce de ciertas situaciones jurídicas. Por lo tanto, podemos decir que como elementos de demanda, en su primer elemento tenemos que es el nombre, apellido y domicilio del demandante. En este caso sería de la demanda estudiada sería la del señor Joan Alberto Hernández Morales, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y tutelar de la cédula de identidad 13-313-771 y el nombre y apellido del domicilio del demandado, en este caso la cooperativa y distribuidora de hielo Agua El Esquimal, RL inscrita por ante el registro inmobiliario del segundo circuito Catialamar, Estado Vargas, en fecha 3 de mayo del 2006. Como tercer elemento tenemos el motivo, que son el y lucro. Como cuarto, que son los hechos, que nos relata cómo sucedió el accidente. El apoderado judicial, en este caso, alega en su escrito liberar que el ciudadano Joan Alberto Hernández Morales prendió el molino, el mismo comenzó a lanzar pedazos de hielo, le agarró la bota de caucho y la pierna le murió, y el molino le murió la pierna derecha. En su quinto elemento es la petición, cobro de indemnización por accidente laboral, daño moral y núcleo cesante establecida en la Ley Orgánica del Trabajo. Como sexto elemento tenemos la cuantía, prueba documental y nombres del mandatario. En su prueba documental es la certificación incapacidad emitida por un especialista, en este caso la doctora médico especialista Lailén Batista. En cuanto a la cuantía, determina el informe como monto de indemnización mínima de conformidad con el artículo 130 ordenal cuarto de la LOCSIMA, la cantidad de 27.300 bolívares con 20 céntimos. Y el nombre del mandatario, el juez doctor José Gregorio España Gamboa. Esos son los elementos de demanda. La forma de demanda tenemos la demanda verbal y la demanda escrita. La demanda escrita, la escrita nos redacta en forma expresa en papel y se interpone ante los órganos del Poder Judicial. Y la demanda verbal se realiza narrando los hechos que justifican el pedido ante un juez de paz no letrado. Cabe destacar que en este caso la demanda fue escrita, la que estudiamos. Podemos concluir que después de haber realizado un estudio del caso a la anterior demanda, se ha determinado que esta corresponde a una demanda por accidente laboral con resultados satisfactorios, lo cual nos certifica que el venezolano puede obtener indemnización Buenas
noches, mi nombre es Olga Ramírez. Les voy a hablar sobre una demanda laboral. ¿Qué es una demanda? Una demanda es una petición y una solicitud formulada ante un juicio por una de las partes procesalmente en su aceptación principal para el derecho. Es escrito por el cual el lector o el demandante se ejercita en un juicio civil o varias acciones que entablan un recurso en la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Qué es un libelo? Se puede indicar que es una petición o un memorial, como también una demanda. ¿Qué es un semoviante? Se puede decir que es el que se mueve por sí mismo y se refiere al mando exclusivo a los animales. ¿Qué es la pretensión? Según el profesor Jaime Wilson, la pretensión es una declaración de voluntad. ¿Qué es daños y prejuicios? Daños y prejuicios constituye el concepto de los principales y en los fundamentos y reparadoras del derecho. ¿Cuáles son las partes de una demanda laboral? Primero, es la indicación del tribunal en el cual se propone dicha demanda. 2. Nombre y apellido del demandante o demandado. 3. Si el demandante o demandado fuera una persona judicial, se indica su registro completo, su nombre completo y dónde está sentada dicho registro. 4. El objeto de pretensión del cual se deberá determinarse con precisión y dedicado a su situación y linderos. 5. Es la relación de los derechos, fundamentalmente del derecho deducido, las cuales se deberán producirse con el libelo. 6. parte. Son los instrumentos que se fundamentan en la pretensión. Esto quiere decir que es aquello de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, las cuales deberán producirse con el libelo. 7. Si el demandante de la indemnización de daños y prejuicios y sus especificaciones de estos y sus causas. 8. El nombre y apellido del demandado y la consignación del poder. 9. La sede y la dirección de la demanda del demandante que se refiere. Bueno, se puede decir que ¿dónde se pueden encontrar estas partes de una demanda laboral? Se puede encontrar en la Ley Orgánica del Procesal del Trabajo, que es la norma adjetiva. Se puede encontrar en el título 7º del capítulo 1, que se encuentra en procedimiento de primera instancia en el artículo 127. Se puede decir también que los derechos de todos los trabajadores y trabajadoras son irreparables. Espero que les guste esta pequeña término de lo que es una demanda laboral. Hasta luego y gracias.